Buenas tardes a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a una nueva conferencia en el marco de las jornadas que tenemos entre el Instituto de Familia, quien está a cargo de la doctora Taliers y la Secretaría de Extensión de esta facultad. Mi nombre es Ariadna Rapoport y yo tengo el enorme placer de presentar esta actividad que se denomina Medidas Judiciales frente al incumplimiento de la cuota alimentaria. Está a cargo del doctor Javier Pablo Heredia, perdón, se me hizo el lío. Él estará, en ese momento estará disertando. La presentación la hará la doctora Alicia Taliercio. Les quiero comentar unas cuestiones administrativas para alguna persona que se conecta por primera vez. Las preguntas se realizarán a través del chat. Quien estará a cargo de leerlas es mi compañero Carlos Alacia. Por cuestiones de seguridad, los micrófonos estaban bloqueados. Y luego ustedes podrán acreditar su asistencia completando un link de Google Form que estará también remitiendo a mi compañero a lo largo de la conferencia. Así que, bueno, cualquier consulta y duda nos pueden escribir a través del chat o a través del mail. Ustedes donde se inscribieron. El doctor va a estar compartiendo un PowerPoint a lo largo de la clase. Ustedes van a poder acceder también a ese PowerPoint una vez que termine la conferencia. Se lo estaremos remitiendo o el día de mañana, más tardar. Les agradezco nuevamente por estar acompañándonos hoy y le voy a ceder la palabra a Alicia Taliercio, quien hará la presentación de la actividad. Muchísimas gracias. Alicia. Muchísimas gracias, querida Diana. Gracias a todos, cada uno de ustedes por estar siempre presentes. La verdad que cada reunión, cada vez tenemos más cantidad de personas. Nos da muchísima alegría. Les agradecemos profundamente porque tratamos de dar lo mejor de nosotros mismos. Bueno, hoy para mí es un lujo presentar a alguien joven, con mucha fuerza, que va para adelante con todo, que es un modelo de escuela. Es el doctor Javier Pablo Heredia, que es abogado recibido en la Facultad de Derecho de La Plata, es mediador, es juez de paz de Teró, provincia de Buenos Aires, desde el año 2013 hasta la fecha, y juez de paz subrogante de General La Madrid desde el año 2018 hasta la fecha. Esto lo estábamos comentando en la previa, el tremendo trabajo que es subrogar por tantísimos años y tener al frente dos juzgados para que las cosas salgan bien, que nos ayuda muchísimo la tecnología actual, pero las responsabilidades son enormes. Así que un modelo, doctor. En el 2000, desde el año 2021 hasta la fecha, es integrante de la Comisión de Justicia de Paz del Colegio de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires, en representación del departamento de Trenquelauquen. Es autor de varios libros y disertante a nivel nacional e internacional. El tema de hoy es un tema muy convocante, que son las medidas judiciales frente al incumplimiento de la cuota alimentaria. Recordábamos brevemente que cuando yo entregué como juez allá por el año 1996, era uno de los temas candentes y sigue siendo uno de los temas candentes. Así que con muchísima atención vamos a escuchar a nuestro querido colega, el doctor Javier Heredia. Querido Javier, la audiencia es toda tuya. Te escuchamos con muchísima atención y mil gracias por estar. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Alicia, por la generosa presentación. Gracias a las autoridades de la Facultad de Derecho por permitirnos estar esta tarde tan lluviosa en la provincia de Buenos Aires compartiendo esta actividad. Es un número muy importante de personas la que está hoy asistiendo a esta jornada. Por lo que veo acá, más de 170 personas. La verdad que es un lujo. Es un gusto para mí poder, desde la justicia de paz, dar nuestra mirada, mostrar lo que estamos trabajando y por qué no darles una herramienta tanto a los operadores judiciales que estén participando en el día de la fecha como a los abogados, letrados o estudiantes que participen de la misma. Vamos a compartir un PowerPoint para hacerla más amena a la charla. Como les explicaron hoy, el PowerPoint les va a compartir a todos los que han asistido al curso. Y bueno, vamos a arrancar entonces con la temática. Cuando me propusieron la actividad, yo les propuse comenzar a hablar de todo lo que son las medidas judiciales frente al incumplimiento de la cuota alimentaria. Pero antes
de analizar cuáles son estas medidas, cómo se elaboraron, cómo se trabajaron, qué ideas nos fueron apareciendo a partir de la experiencia judicial que hemos tenido en el recorrido de ambos juzgados de paz, juzgado de paz de Deró y juzgado de paz de La Madrid. Me interesa primero comenzar a hablar de lo que es el contexto actual. ¿Por qué? Porque como bien lo decía Alicia, la cuestión de la deuda alimentaria no es novedosa, no es nueva, y sin embargo, hoy hablábamos de que salvo las reformas que hubo en el año 2015, es decir, hace más de 8 años, en el Código Civil y Comercial, procesalmente en la provincia de Buenos Aires no ha habido ninguna modificación, pese a ser una cuestión tan actual. ¿Cuál es el contexto actual o con qué nos encontramos? Bueno, hay un informe muy importante para poder analizar el contexto en el cual nos estamos viendo, que tiene que ver con el informe del año 2022 sobre el incumplimiento de la obligación alimentaria de la provincia de Buenos Aires, desarrollado por el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad Sexual. ¿Qué nos dice este informe? A partir de una encuesta. Fíjense que la provincia de Buenos Aires tuvo que acudir a la elaboración de una encuesta para poder analizar esta situación. Estamos ante un problema estructural que profundiza las desigualdades de género porque en una encuesta de más de 6.000 casos, casi el 70% de las mujeres no percibe la cuota alimentaria o la percibe de manera deficiente. Es un dato estadístico muy importante que refleja esta cuestión de la desigualdad de género porque las tareas de cuidado mayormente están siendo colocadas en cabeza de las mujeres en hogares mayormente monoparentales, donde estadísticamente en nuestro país hay 1 millón de hogares y en ese millón de hogares habitan aproximadamente 2 millones de niños, en los cuales, en aquellos donde hay deuda alimentaria, insisto, 7 de cada 10 mujeres prácticamente no perciben la cuota alimentaria o lo perciben de manera insuficiente. Y para poder hablar del incumplimiento alimentario, primero tenemos que hacer un análisis muy breve de lo que son los procesos el proceso de alimentos y el tratamiento diferenciado que tenemos a nivel provincial. A pesar, como les decía, de que la única reforma que hubo en materia de alimentos, o novedad legislativa, entre comillas, data del año 2015 con la reforma del Código Civil y Comercial, nosotros tenemos que el Código de Procedimientos no se modifica desde hace muchísimo, pero muchísimo tiempo. Sin embargo, nosotros tenemos 2 fueros que son convocados a tratar la cuestión en la provincia de Buenos Aires. La Justicia de Paz, donde encontramos que se sigue el procedimiento dispuesto por el artículo 635 del Código Procesal Civil y Comercial, y en algunos casos se ha dado, a partir de las reformas procesales que nos trae el Código Civil y Comercial, el carácter de proceso sumarísimo. Y en el fuero de familia nos encontramos también con 2 formas distintas de llevar a cabo el proceso de alimentos. En algunos juzgados de familia se exige el tránsito por la etapa previa y en otros directamente se arranca el proceso con la demanda con el procedimiento dispuesto por el artículo 635 del Código Procesal Civil y Comercial. No es menor por dónde se arranque o cómo se arranque el proceso, porque son trámites totalmente diferentes y que en muchos casos redundan o no en la celeridad del proceso judicial. Y antes de avanzar con el tema de lo que son los incumplimientos, a mí me interesa marcar 3 hitos del proceso que son, me parece, fundamentales. La demanda, y si se fijan o no, alimentos provisorios, lo cual hace a lo que es la tutela judicial efectiva y a la celeridad del proceso, la sentencia en sí misma, y lo que son los incidentes de aumento de cuota alimentaria que han proliferado muchísimos estadísticamente a partir de la realidad económica que nos encontramos viviendo. Y sí, en estos procesos de incidentes de aumento de cuota alimentaria, corresponde o no la fijación de alimentos provisorios al inicio del incidente. Las posturas que tome el Poder Judicial frente a esta situación no es menor porque permiten dar mayores o mejores respuestas a los justiciales, a las personas que reclaman este para alimentos provisorios. Para
Parece mentira, pero todavía nos encontramos a lo largo y ancho de la provincia de Buenos Aires con organismos que son reacios a fijar cuotas alimentarias provisorias al inicio del proceso. Y mucho más si hablamos de incidentes de aumento de cuota alimentaria. Algunos juzgados lamentablemente sostienen que debe mantenerse la cuota hasta tanto se produzca todo el proceso y toda la prueba para obtener una sentencia final en un incidente de aumento de cuota alimentaria, de manera tal de poder, ahí sí, a partir de esa instancia, modificar la cuota. Les traigo acá un antecedente de la Cámara de Apelaciones de Trenquelauquen, donde cuando ejercía yo la profesión, antes de ser juez de paz, ejercí la profesión, logramos que, por vía de esta apelación, obtener y determinar que no es necesario llegar al final del proceso de incidente de aumento de cuota alimentaria para poder obtener una cuota provisoria en el marco de un incidente de aumento de cuota alimentaria. ¿Por qué? Porque basta con demostrar, en principio, las variaciones de hecho que se tuvieron en cuenta a la hora de fijar esa cuota. Y hoy la inflación es un hecho de público y notorio conocimiento. Basta con analizar los precios como para darnos cuenta de que es imposible pretender que una persona se mantenga a lo largo de todo un proceso de incidente de aumento de cuota alimentaria con una cuota que ya quedó vieja por el solo paso del tiempo. Si a eso le agregamos mayor edad de los niños y si a eso le agregamos mayores gastos, claramente es imposible tener soluciones jurisdiccionales que no nos habiliten desde el inicio del incidente de aumento de cuota alimentaria obtener un alimento provisorio que se actualice o se mantenga. De hecho, recientemente la Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió un fallo donde le habla a todos los poderes judiciales, al nacional y a los provinciales, en donde nos claramente manifiesta de que para que haya y se consagre el principio de la tutela judicial efectiva, debe tenerse en cuenta la actualidad y la actualización de esta cuota alimentaria, y vamos a ver a partir de qué parámetros. Para la fijación de los alimentos provisorios, hoy contamos los operadores y los abogados y las partes con 3 canastas posibles que son datos objetivos obtenidos a partir de un organismo nacional que nos mide toda la cuestión económica, el impacto de gastos, índices calóricos y demás, en 3 tipos de canasta. Tenemos en primer lugar lo que es la canasta básica alimentaria. Todo esto lo informa el INDEC. La canasta básica alimentaria que contiene los datos calóricos de alimentos básicos para un niño según el sexo y según la edad. Todos los meses el INDEC, cuando se conocen los datos estadísticos de inflación, informa y produce un informe donde nos indica cómo se han modificado los precios para que un niño de determinada edad que consume X cantidad de calorías, X cantidad de proteínas, X cantidad de lácteos, etcétera, nos lo informen y lo podamos tener como elemento básico para peticionar sin necesidad de prueba, sin necesidad de tener que acompañar ticket, facturas, gastos de almacén, gastos de verdulería y demás. ¿Por qué? Porque eso ya está medido cuál es lo básico que necesita una persona de determinada edad y determinado sexo para poder comer. Estamos hablando de pura y exclusivamente alimentos propiamente dichos, y esto nos lo informa el INDEC. A su vez tenemos una segunda canasta, que es la canasta básica total. También medido por el INDEC de la misma manera, pero la diferencia es que esta canasta a los alimentos le agrega todo lo que tiene que ver con energía, salud, educación, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todo lo que una persona de determinada edad y determinado sexo conllevarían para que gaste de alquiler, de luz, de gas, en deportes, en educación, en medicina, está también medido por el INDEC. Todo lo que se fije en principio por debajo de esto, en primer lugar nos colocaría en situación de indigencia.
¿Qué necesito para probar esto? Nada, remitirme al informe del INDEC. Y esto simplifica muchísimo tanto las peticiones en demanda como lo que tiene que ver con las resoluciones y la prueba, fundamentalmente. Podemos probar esto y esto como parámetros o como valores básicos. Por debajo de esto nada, por encima de esto todo lo que se pueda probar. No sé si se entiende y se comienza la cuestión. Y la última canasta que apareció en el mes de julio del año 2023 es lo que se conoce como la canasta de crianza, que contempla la canasta básica alimentaria, la canasta básica total, pero a su vez le adiciona algo que también tiene que ser ponderado por los jueces a la hora de resolver esta cuestión, que es el cuidado, las horas de cuidado y el tiempo de cuidado que se le dedican a una persona, a una persona menor de edad con determinadas características y está estipulado en franjas digamos, de edades. Esta canasta es un instrumento muy importante que tiende a tratar de revertir esta desigualdad de género a la hora de lo que son los cuidados y el cuidado exclusivo a cargo generalmente de las madres y contempla ese valor, ese tiempo que se le dedica a la crianza, al cuidado, a la educación, todo lo que implica estar permanentemente a cargo de un hijo. Se analiza esta cuestión, se informa objetivamente y no es necesario, en principio, aportar ninguna prueba adicional si nos conformamos con estos valores que de por sí son bastante elevados. Pero si queremos más, ahí sí van a tener que requerir la producción, digamos, de prueba. Este es el informe de la valoración de la canasta básica alimentaria, la canasta básica total, informado por el INDEC. Lo encuentran en la página del INDEC todos los meses y también a partir del mes de julio empezó el organismo nacional a medir lo que es la canasta de crianza, contemplando el tema del cuidado. Pautas que son claras, pautas que son objetivas y pautas que están al alcance de todo el mundo para poder peticionar y fundar sus pretensiones. Y no es menor arrancar el proceso con la definición de estos alimentos provisorios, porque en la experiencia a nosotros nos permite acelerar muchísimo los procesos, porque estos después se transforman en pisos de los cuales el organismo no se mueve, y ya quienes vienen a litigar a nuestros organismos saben de antemano cuáles son los parámetros objetivos sobre los cuales vamos a definir o discutir cuotas alimentarias. Y esto también simplifica muchas cuestiones o muchos planteos que a veces se hacen innecesariamente porque tenemos esta información objetiva del INDEC. La canasta de crianza, hay varios antecedentes fijados en la provincia de Buenos Aires. Nosotros la hemos utilizado para fijar alimentos provisorios, sobre todo el antecedente que les cito acá, que está publicado en la página web de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, sobre todo cuando tenemos prima facie acreditado, en este caso había se trataba de un incidente de aumento de cuota alimentaria, lo fijamos como alimento provisorio al inicio del incidente, y teníamos probado por las actuaciones que se produjeron ante nuestro organismo, que la madre de esta menor por la cual se fijó esta cuota alimentaria estaba a cargo del exclusivo cuidado de la nena. ¿Por qué? Porque el padre la reconoció más tarde, no le interesaba tener ningún vínculo, y lo teníamos probado fehacientemente. Hay casos donde, por ejemplo, las partes no viven en la misma localidad y va de suyo que si el padre vive a 500 kilómetros de distancia, no hay aporte de cuidado a esta relación y entonces estamos en condiciones de poder pedir la canasta de crianza. En otros casos será motivo de prueba si hay aporte o no aporte de cuidado. También, hago un breve paréntesis, la canasta de crianza también las estamos empezando a utilizar para resolver o dirimir las cuestiones que tienen que ver con el régimen de comunicación. Cuando se incumple el régimen de comunicación, se deja plantado a los nenes, se deja plantado a la madre, se incumple sistemáticamente esta cuestión, les advertimos que de persistir y que en caso de que el progenitor no aporte sus tareas de cuidado, les vamos a aplicar esta canasta que va a contemplar las horas o el pago de una niñera para que esta cuestión sea amortizada y sea
y se desista de esta cuestión, porque lo ideal claramente es que ambos progenitores aporten el cuidado o compartan el cuidado y el tiempo de dedicación y de crianza más allá de la cuota alimentaria que pueda fijarse. Bueno, estos son informes del Ministerio de Economía donde se hizo un relevamiento de la cantidad de fallos que hay en la provincia de Buenos Aires. Hasta el año pasado había 22 fallos donde se había determinado la fijación de la canasta de crianza como sentencia o como alimentos provisorios en la provincia de Buenos Aires. Resuelta la forma en que vamos a sustanciar el proceso, resuelta la cuestión atinentes a los alimentos provisorios, hay otro punto y hay otro aspecto que es fundamental, porque de nada nos serviría tener alimentos provisorios fijados al inicio del proceso, de nada nos serviría acelerar con el tipo de proceso que vamos a elegir, emplear para ser lo más rápidos posible, si no prestamos atención en un aspecto medular que tiene que ver con la notificación de esos alimentos provisorios y de la demanda. Bien. Y acá tenemos el antecedente que generamos en General La Madrid en plena pandemia. En General La Madrid en plena pandemia, nosotros dispusimos, dada la situación de aislamiento sanitario que se vivía, la posibilidad de empezar a incursionar o de utilizar medios tecnológicos flexibles para poder notificar más rápidamente la demanda. ¿Qué hicimos? Autorizamos las notificaciones de la demanda por WhatsApp. Si bien la situación de pandemia cesó y finalizó y ya está superada, por suerte, la cuestión sanitaria, nosotros hoy día continuamos manteniendo estos medios de notificación actuales porque, primero, fueron exitosos en tiempo de pandemia. No tuvimos en nuestra jurisdicción ningún planteo de nulidad. Y han sido eficaces y nos han permitido acelerar meses, semanas, días, según el domicilio del alimentante, a la hora de notificar esta cuestión. Supónganse que estemos ante alimentantes que no residen en la localidad de Ero, que residen a 500 kilómetros, a 1000 kilómetros, incluso no ha pasado fuera del país. Este remedio de notificación nos ha permitido a nosotros acelerar las notificaciones de manera tal de que lo que antes nos demoraba meses, días o semanas de diligenciamiento y notificaciones, hoy lo podemos hacer en 24 o 48 horas con la notificación fehaciente. Y como sistema probado en tiempos de pandemia, entiendo y entendemos desde acá que no hay motivo para abandonarlo, motivo para dejarlo de lado, a pesar de que todavía no se han producido las reformas procesales que nos permitan contar con ese respaldo legal, pero a ver, tenemos que entender que estamos ante procesos de familia, que tenemos la posibilidad de flexibilizar las formas tendientes a que se concreten los actos procesales que son deseados. La finalidad del acto es lo más importante y si la notificación se produce y surte efectos, no hay motivo para abandonarlos. Así que esta cuestión de la notificación a nosotros nos ha permitido, en muchos casos, y nos continúa siendo útil para avanzar rápidamente con la tramitación del proceso. Otra de las herramientas que hemos utilizado para la notificación rápida, eficiente y eficaz es, en los casos de incidentes de aumento de cuota alimentaria, la notificación del incidente que no se produzca en el domicilio real y que sí se produzca en el domicilio constituido en el expediente principal. Esto es una notificación electrónica que nos ayuda muchísimo, que está automatizada y que a nosotros nos permite acelerar muchísimo el proceso. Ténganlo en cuenta, el acuerdo 43 establece que la constitución de domicilios electrónicos se mantiene y que, dado que el incidente de aumento de cuota es una incidencia de una actuación principal, si en el expediente principal tengo constituido el domicilio procesal, tranquilamente puedo ordenar que esas notificaciones se produzcan en el domicilio procesal constituido electrónico. Son formas que hemos encontrado para acelerar el proceso.
Y a esa aceleración, a esa flexibilización de las normas en cuanto a la notificación, también hemos empezado a utilizar de oficio, y si no, el organismo no lo hace de oficio, ustedes también pueden pedirlo, el acceso a la información que tenemos como organismos jurisdiccionales. No sé si sabían, pero los juzgados, todos los juzgados de la provincia de Buenos Aires, tenemos acceso a dos bases de información. Al RENAPER, para saber cuáles son los domicilios de los demandados que se buscan, y el acceso a la Dirección Nacional de Registro de la Propiedad Automotor. Con estas informaciones, nosotros, como práctica en el primer despacho, en la primera resolución, si no se conoce el domicilio, hacemos la consulta y se la anexamos de oficio a la primera resolución para dar a conocer el domicilio. Y si en la prueba que se ofrece para iniciar una demanda de alimentos está ofrecido la prueba informativa al Registro Nacional de Propiedad Automotor, no es necesario para nosotros el libramiento de un oficio. De oficio, nosotros incorporamos el informe y les hacemos saber en la primera resolución cuáles son los automotores que esta persona tiene en su cabeza, en su titularidad, pero también hay un dato adicional que nos informa el registro, que es aquellas cédulas azules en las cuales la persona o el alimentante está autorizado. Entonces, muchas veces, por esa información, también podemos dar con los empleadores de esta persona, que si no es titular de un automotor, pero está autorizado a manejar un camión, un taxi, un remis o algún otro vehículo de transporte, vía esa información indirecta, que es la cédula azul del dominio que está autorizado, muchas veces podemos dar con empleadores que a veces ni siquiera tienen registrada la relación laboral. A través de esa información podemos dar con empleadores que mantienen una relación sin registración. Y también, esta es otra información importante para los abogados y para los operadores judiciales, también hacemos la consulta del CODEM, que es el Código de las Obras Sociales, que es una información disponible en la página web del ANSES y es gratuita, no necesitan ningún permiso adicional. ¿Qué nos informa el CODEM? Nos informa ni más ni menos que si la persona que estamos buscando o demandando por alimentos tiene o no tiene una obra social. Y si tiene una obra social porque tiene una relación laboral registrada, a partir de esta información y el informe que nos suministra el ANSES, podemos dar con el empleador, con los datos del empleador, con el domicilio del empleador y con el quit del empleador. Fíjense cómo solamente, y recién arrancamos con el proceso de alimentos, en la primera resolución podemos suministrar toda esta información tan rica y tan necesaria y tan importante para poder dar lo más prontamente posible, con el domicilio de la persona, con su patrimonio y con su empleador, en lugar de estar emitiendo o expidiendo decenas de oficios intentando buscar a la persona. Y en cuanto a los alimentos y la prueba, también es importante la postura que asuma el organismo jurisdiccional a la hora de lo que es esta cuestión, porque para nosotros opera claramente el artículo 709 del Código Civil y Comercial, el cual nos dispone que la carga de la prueba recae finalmente en quien está en mejores condiciones de probar. Entonces, ¿qué le hacemos saber en el primer despacho, en la primera resolución, que se sigue en el proceso de alimentos? Bueno, primero fijamos la audiencia del artículo 636, con toda esta información de oficio producida, y si la persona que va a ser convocada, el alimentante que va a ser convocado a la audiencia, está en relación de dependencia, lo que le exigimos es que venga a la audiencia con sus últimos recibos de sueldo. Y si la persona es autónoma, con las últimas declaraciones de impuestos incorporadas y que se incorporen al expediente, bajo apercibimiento de que si no lo hacen, vamos a considerar lo que nos informe la AFIP o la ANSES como sueldo bruto y no neto. ¿Está? Porque lo tenemos registrado, porque lo tenemos informado y porque sabemos que está en relación de dependencia. Entonces, ¿quién está en mejores condiciones de traernos los recibos de sueldo para saber cuánto gana y qué es lo que gana esta persona? El alimentante. ¿En poder de quién está esa documentación? Del alimentante. Entonces, le hacemos saber en la primera resolución
que tiene que concurrir a la audiencia del 636 con esa documentación. ¿Por qué? Porque está en condiciones de poder aportar por sí mismo esa prueba. Hacemos jugar los principios procesales del Código Civil y Comercial con el Código Procesal de la provincia de Buenos Aires. Resuelta la cuestión de cómo vamos a llevar adelante el proceso, resuelta la cuestión de cómo vamos a notificar lo más ágilmente posible y resuelta la cuestión de cómo van a ser la cuestión probatoria, llegamos a lo que es la sentencia y a las medidas que tienen que ver con el incumplimiento de esa sentencia, que pueden ser el incumplimiento de los alimentos provisorios o puede ser el incumplimiento de la sentencia en sí misma. Y acá ustedes ven que hay un cheque en blanco. No es una clase de derecho comercial, pero es una manera de representar lo que el legislador nos dio a los jueces. Porque a la hora de hablar de medidas judiciales para ante el incumplimiento de la cuota alimentaria, nos dedicaron un párrafo muy chiquitito. Esta es la norma que rige esta cuestión. Ante esta situación, el juez puede imponer al responsable del incumplimiento reiterado de la obligación alimentaria medidas razonables para asegurar la eficacia de la sentencia. ¿Cuáles son esas medidas? El legislador no la dice. No hay en ningún lado escrito cuáles son las medidas y cuáles son las medidas consideradas razonables para asegurar la eficacia de la sentencia. El legislador nos dice, los jueces pueden imponer medidas razonables para esta cuestión. Con lo cual, el legislador nos dio un cheque en blanco a los operadores judiciales, pero también les dio un cheque en blanco a los abogados, que también tienen que utilizar la imaginación para poder peticionar y fundar sus peticiones. No es una tarea exclusiva o excluyente, mejor dicho, de los organismos jurisdiccionales. Si hay una confianza muy importante depositada por el legislador en los jueces para poder generar respuestas que sean creativas y razonables, de manera tal de que se pueda asegurar la eficacia de la sentencia. Pero a su vez, no solo rige el 553 del Código Civil y Comercial, sino también que tenemos una ley nacional que es de orden público, que es la ley 26.485, que define al incumplimiento de la cuota alimentaria como violencia económica y patrimonial. ¿Qué nos dice la ley 26.485? Nos dice que define la violencia económica y patrimonial como la que se dirige a perjudicar los recursos económicos o patrimoniales de la mujer a través de distintas vías. Entre ellas, la limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades o privación de los medios indispensables para vivir una vida digna o la limitación o control de sus ingresos. Siendo un modo de ejercicio de la violencia económica la no satisfacción de las necesidades económicas de los hijos que conviven con la madre. No es un invento jurisprudencial, es una norma de orden público que establece y nos define. Cuando estamos en presencia de un caso de violencia económica, yo digo una doble violencia. La violencia es económica no solo hacia la mujer, que está a cargo del cuidado de esos hijos, sino también hay una violencia directa hacia sus hijos, a quienes se los priva de los alimentos. Pero hay un respaldo normativo que tiene que ver con lo que la ley 26.485 nos define como violencia económica. Y la forma explícitamente dispuesta es la de el no cumplimiento, la no satisfacción de las necesidades económicas de los hijos que conviven con la madre. ¿Y por qué? Porque además de someterlos a que padezcan hambre, que padezcan necesidades y demás, es una forma de controlar la vida de la mujer. ¿Por qué? Porque le retaseo los alimentos y hago que se comporte de tal o cual manera a cambio de lo que es el dinero. Manejo sus tiempos, la obligo a que se tenga que endeudar o que tenga que salir a pedir o que dependa de mí económicamente, y esa dependencia hace que después terminen muchas veces desistiendo de denuncias por violencia familiar o que terminen tolerando un montón de situaciones que con independencia económica no serían toleradas. El decreto reglamentario 1011 del año 2010, la ley 26.485, a la hora de reglamentar el artículo 5, inciso cuarto, nos dice que en los casos en que las mujeres víctimas de violencia tengan hijos y estos vivan con ellas, las necesidades de la menor de edad se consideran comprendidas dentro de los medios indispensables para que las mujeres tengan una vida
digna. Por eso aquí tienen el fundamento legal por la cual en los casos de incumplimiento de cuota alimentaria estamos también ante un claro caso de violencia económica. Me interesa que retengan esto porque ahora vamos a ver que después, como esto es considerado violencia económica, hacemos jugar no solo el 553 del Código Civil y Comercial, que nos habla de que los jueces pueden adoptar medidas razonables para el cumplimiento de las sentencias, sino que también hacemos jugar las medidas cautelares y las sanciones que se establecen en la Ley 26.485 y en la 2569 para aquellos deudores que son incumplidores de la cuota alimentaria, porque si estoy ante una situación de violencia económica, el hecho de que tengamos procesos diferenciados no significa que no pueda aplicar las sanciones de la ley por incumplimiento a las medidas cautelares en materia alimentaria. Y a su vez la Convención de los Derechos del Niño, en sus artículos 4, 12 y 27, establece que todas, como reglas específicas para los casos particulares, que debemos tener en cuenta siempre el interés superior del niño, que todo niño tiene derecho a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual y moral, que los padres y las otras personas encargadas de su cuidado tienen la responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medidas económicas, las condiciones de vida necesarias para su desarrollo, y que los estados, partes, tienen la obligación de tomar las medidas apropiadas, incluyendo la celebración de acuerdos internacionales para asegurar el pago de los alimentos por parte de los padres u otras personas responsables. Acá hay una también transferencia, no solo en las responsables legales en los padres, sino también en los estados, que están obligados internacionalmente por las convenciones asumidas a brindar las soluciones adecuadas para que esto se cumpla. Y el Poder Judicial es parte del Estado, así que nuestras demoras o nuestros incumplimientos o nuestras distorsiones generan, aunque no nos guste, también responsabilidad internacional por las demoras en estas cuestiones o en estas temáticas. Y por eso es importante el ayornamiento que debe tener el Poder Judicial a la hora de resolver estas cuestiones. Bueno, y en cuanto a la violencia económica, frente a existencia de situaciones de violencia, en este caso económica, existe un mandato expreso también de protección impuesta al Estado por todos los instrumentos legales que establecen obligaciones frente a las víctimas de este tipo de violencia y que requieren de un especial cuidado y efectiva protección. Nos lo dice la Ley 26.485, nos lo dice la Convención Americana de los Derechos Humanos, nos lo dice la CEDAW, nos lo dice la Convención de Belén do Pará y nos lo dice la Ley 12.569. Aquí tenemos todo el plexo normativo que respalda la necesidad de tener que resolver todo lo que tiene que ver con la violencia económica para asegurarnos de que no se repita y que no se perpetúe. Sin embargo, cultural e institucionalmente, la violencia económica está absolutamente invisibilizada. Este dato son del año 2022. Si analizamos la estadística del año 2023, vamos a darnos cuenta de que estamos ante números similares. Fíjense que los juzgados de familia de toda la provincia de Buenos Aires en el año 2022 dictaron 226.833 medidas cautelares en denuncias de violencia familiar. Y el Fuero de la Justicia de Paz dictó un total de 115.479 medidas cautelares a lo largo y ancho de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, de las 226.833 medidas que dictó el Fuero de Familia, solamente hubo 332 alimentos provisorios en materia de causas de violencia familiar. Y en el ámbito de la justicia de paz, de los 115.479 medidas cautelares dictadas en todo el año, solamente se fijaron 188 medidas de alimentos provisorios. Díganme si esto no es una radiografía muy, pero muy clara de lo que es la invisibilidad institucional de la violencia económica, porque cuando uno analiza el contenido de las denuncias, donde más del 80% de las víctimas de estas denuncias de violencia familiar son mujeres y donde están involucrados niños y adolescentes, y donde la dependencia económica se ve a las claras, muchas veces el Poder Judicial es sumamente reacio a dictar, por ejemplo, alimentos provisorios en el marco de una denuncia de violencia familiar. Cuando tenemos
los elementos necesarios para poder fijarlos aún de oficio. Si yo de los hechos de la denuncia entiendo y leo e interpreto que estoy excluyendo del hogar a la persona que era el sostén económico, claramente si no le fijo al inicio una cuota alimentaria, lo más probable, lamentablemente por la experiencia que tenemos, es que esa denuncia sea levantada, sea desistida o no se cumpla directamente. Se le abra la puerta al agresor porque no tengo para comer. Entonces hay que estar atentos a esas lecturas de esas denuncias, hay que estar atentos a esas situaciones, porque la verdad es que si no lo hacemos al inicio del proceso, lamentablemente lo que terminamos generando es más violencia y con lo que implica además para la persona que pasó por el sistema judicial, no obtuvo una respuesta eficaz y contundente desde el inicio del proceso y está sometida a padecer nuevas situaciones de violencia y ante una situación nueva más grave va a dudar 2 o 3 veces si va a volver a acudir al sistema lamentablemente. Pero esta creo que es una radiografía muy pero muy clara de la poca visibilidad que tiene institucionalmente la cuestión de la violencia económica cuando se denuncian causas de violencia familiar. Y tenemos otro defecto en el Poder Judicial, que es que lamentablemente tratamos estas cuestiones como compartimentos estancos. Tenemos el proceso de violencia familiar por un lado, el proceso de alimentos por otro, y por otro separado el tema del régimen de comunicación o de responsabilidad parental. Y no hay manera de que no se asocie todo eso, aunque tengan trámites procesales diferenciados, para ser lo más eficaces posible, porque tenemos que tener en cuenta que hay un contexto de violencia familiar, que hay una cuestión insatisfecha de alimentos y que hay una cuestión de cuidados que tenemos que resolver. ¿Para qué? Para saber cuánto o el quantum de lo que tenemos que fijar como cuota alimentaria, considerando si se dedica o no tiempo de cuidado a los hijos. Entonces, como les decía hoy, que me interesaba que retuvieran el fundamento de lo que es la violencia económica y demás, ¿para qué? Para entender o comprender que nosotros hacemos una combinación de estas 3 normas. El 553 del Código Civil y Comercial, que nos autoriza a los jueces a dictar medidas razonables frente al incumplimiento de la cuota alimentaria, con la ley y las medidas cautelares que traen la ley 26.485 y también con las medidas cautelares que trae la 12.569. ¿Qué nos dicen estas leyes? Que el juez puede imponer al responsable del incumplimiento reiterado de la obligación alimentaria las medidas razonables para asegurar la eficacia de la sentencia. Eso nos lo dice el 553. La ley 12.569 nos dice que, el artículo 7º, que el juez o jueza interviniente deberá resolver de oficio o a petición de parte, teniendo en cuenta el tipo de violencia y con el fin de evitar su repetición. Si estamos ante una situación de violencia económica, ese tipo de violencia es la que tenemos presente y es el tipo de medida cautelar que tenemos que dictar para que esto finalice o cese. Y el artículo 7 bis de la ley 12.569 nos trae una batería de sanciones frente al incumplimiento de las medidas cautelares que dictemos por vía de la ley 12.569. Y llegamos a lo que es el punto G de la violencia familiar. El inciso G de la ley 12.569 nos dice a los jueces, a los organismos jurisdiccionales, que tenemos la posibilidad, el 7º inciso G, de ordenar la fijación de una cuota alimentaria y la tenencia provisoria si correspondiente de acuerdo a los antecedentes sobrantes de la causa y según las normas que rigen la materia. Sin embargo, lamentablemente, como ustedes vieron estadísticamente, sucede todo lo contrario. Pero los alimentos provisorios en el marco de un proceso de violencia familiar están autorizados y expresamente por la ley 12.569 para ser fijados desde el inicio de la denuncia por violencia familiar. Y a su vez el inciso N del artículo 7º de la ley 12.569 nos dice que los jueces podemos dictar toda otra medida urgente que estime oportuna para asegurar la custodia y protección de la víctima. Si tenemos una víctima de violencia económica que padece el incumplimiento de la cuota alimentaria, podemos dictar todas las medidas que entendamos que sean razonables para que esa violencia económica finalice. De aquí que volvemos a lo que es el cheque en blanco que nos dan los legisladores. No nos dicen cuáles medidas. Y el 553 y el inciso N nos dicen qué medidas
pueden ser empleadas para esta cuestión. Ahí vuelvo a apuntar a la creatividad judicial y a la creatividad también de quienes solicitan o piden este tipo de medidas. Entonces, para consagrar lo que tiene que ver con el principio de la tutela judicial efectiva, algunas de las medidas que hemos adoptado y que están, digamos, públicas también en jurisprudencia de otros organismos, tienen que ver con este tipo de medidas. La prohibición de salir del país, dependiendo de las características económicas o las frecuencias o las costumbres o las cuestiones que hagan a la vida de las personas. A ver, hay una persona que, no sé, tengo un sueldo municipal de 50.000 pesos, la salida del país no le va a impactar a esta persona. ¿Se entiende? Porque no tiene posibilidades económicas de viajar. ¿Pero es una medida posible? Sí, claramente que sí. La prohibición de concurrencia a espectáculos deportivos es otra de las medidas posibles. Siempre cito un caso de General Lamadrid, donde nosotros hicimos de todo con ese deudor alimentario, y lo que nos detonó que cumpliera la cuota alimentaria no fue el embargo, no fue la inhibición, no fue el secuestro del carnet de conducir, fue que le prohibiéramos jugar un campeonato de fútbol. Nunca sabemos a ciencia cierta cuál de toda la batería de las medidas va a ser la que le impacte o genere un cambio de conducta en la persona. Esta medida, el embargo de billeteras virtuales, es muy interesante y muy importante que lo tengan en cuenta, porque muchas veces nos encontramos ante situaciones de empleo no registrado, o el mal llamado empleo negro. Pero sin embargo, es cada vez más masivo el uso de las billeteras virtuales. ¿Bien? Por cuenta de DNI, Mercado Pago o lo que fuere. Entonces, a pesar de que a veces tenemos dificultades, por ejemplo, para probar la cuestión de la relación de dependencia o el empleo de los ingresos, muchas veces a través de estas billeteras virtuales tenemos información muy rica, ya sea de ingresos, de empleadores, de pagos a veces de sueldo no blanqueados en el ámbito de lo que tiene que ver con la AFIP, pero sí a través de sistemas de pago que son más dúctiles, o muchas veces el ingreso, el blanqueo, entre comillas, del alimentante, de que a pesar de que no trabaja, sí tiene gestionadas este tipo de billeteras y las utiliza. Eso es importante tanto para probar el caudal como para embargar esta cuestión o probar la proveniencia de estos ingresos. Prohibición de prácticas de deportes recreativas, concurrencia a establecimientos nocturnos, boliches, etcétera, son otras de las medidas que también hemos empleado o utilizado con mucha eficacia. Obviamente el registro de deudores alimentarios es una clara medida que en algunos casos les impide gestionar un montón de trámites. La baja del quit en la FIP, ¿qué es esto? Nos sucedió que teníamos una persona que era imposible, era autónoma, se inscribió en la FIP, se inscribió en un quit, y eso automáticamente le generó a la progenitora la imposibilidad de cobrar las asignaciones familiares. ¿Por qué? Porque uno de los dos aparecía con el registro de una actividad. Ahora, bien, no teníamos cuentas, no teníamos cuenta de DNI, no teníamos billeteras virtuales, no teníamos de dónde tomar el dinero para poder embargar y hacer percibir la cuota alimentaria. Y sin embargo, esta inscripción transitoria en la FIP perjudicaba a la progenitora, que al menos hasta antes de esta inscripción venía percibiendo esas asignaciones. Lo que ordenamos en ese caso fue la baja del quit. Si esta persona le estaba facturando a alguien, no lo va a poder hacer más, y la baja del quit en la FIP nos permitió que al menos transitoriamente pudiera esta persona cobrar las asignaciones familiares. Fue una medida que se tomó, no obviamente tendiente a percibir la cuota en sí misma, que después se sigue trabajando el expediente en ese sentido, pero sí nos permitió por lo menos percibir estos beneficios sociales que fueron bloqueados o impedidos por la inscripción de la FIP de esta persona. Empezamos a trabajar no solo con los deudores alimentarios en algunas otras medidas que ahora vamos a ver, sino también empezamos a trabajar con los empleadores, porque en la práctica muchas veces nos encontramos que son los empleadores los que en connivencia con el empleado o el alimentante se prestaban a maniobras que eran de renuncias, de cambios de empleo, de no registración o de registración por media jornada para no informar cuál es el real ingreso de esta persona.
a partir de la solidaridad que prevé el Código Civil y Comercial para los empleadores o para aquellos empleadores que no cumplen con la orden de retención de una cuota alimentaria o se prestan a este tipo de maniobra, empezamos también a dirigir toda la batería de medidas cautelares y de sanciones por incumplimiento a los empleadores. Tenemos como novedad el caso donde hemos enviado al presidente de una sociedad anónima que está reacio a la retención de los haberes del embargo de sueldo por una cuota alimentaria, a que también esa persona, el presidente de esta sociedad anónima, participe de los espacios de masculinidades. ¿Por qué? Porque entendemos que esta complicidad que tienen con el empleado para evadir su responsabilidad alimentaria también tiene que ser trabajada más allá de los castigos que puede haber en términos de plata. Puede haber una sanción económica, una multa, puede haber un embargo de dinero para esa sociedad anónima o para esa persona, pero esto no nos hace que esta persona realmente cambie o se produzca este cambio cultural que nosotros aspiramos a, que es que se tome tan fácilmente o tan livianamente el incumplimiento de la cuota alimentaria y que se sea cómplice de una violencia económica. Entonces, la mejor manera de poder cambiar estas mentalidades es obligando a quienes se prestan a este tipo de violencias a que asistan a los dispositivos socioeducativos que están hoy vigentes para que cambien estas actitudes y los obligamos a que participen de estos espacios. El carnet de conducir es la medida estrella porque es la que más eficacia nos ha traído en términos de cumplimiento. Es automático, secuestramos el carnet de conducir y la persona viene y soluciona el tema de la deuda. ¿Qué particularidades tienen en la medida en que uno se va metiendo en este tipo de sanciones y en este tipo de medidas? Vamos viendo las distintas aristas que se van produciendo para evadir la situación. Vivimos en Argentina y lamentablemente echa la ley, echa la trampa. Entonces, empezamos a secuestrar los carnets de conducir. Eso nos trajo resultados. Después nos empezamos a dar cuenta de que muchos decían, bueno, llévate el carnet físico, total, tengo la aplicación Mi Argentina y circulo con el carnet de conducir virtual. Entonces, frente a un control policial y demás, muestro la aplicación Mi Argentina, no tengo el carnet físico, pero con ese carnet puedo circular. Entonces, al secuestro del carnet de conducir, le empezamos a agregar lo que es la prohibición de conducir vehículos. Y esa prohibición de conducir vehículos va comunicada tanto al municipio, a la Oficina de Tránsito Municipal, como al Ministerio de Seguridad, para que, en caso de parar a esta persona en un control policial o en un control local, sepan que no solo no tiene el carnet, sino además tiene prohibido conducir un vehículo. Y si lo encuentran conduciendo ese vehículo, automáticamente lo detienen por la flagrancia del delito de desobediencia. Entonces, no es solamente quedarnos con el carnet físico, sino además también notificar la prohibición de conducir vehículos. Y en caso de que nos enteremos de que manejó y sigue conduciendo vehículos a pesar de nuestra prohibición, hemos ido por un paso más, que es, más allá del delito de desobediencia, secuestramos el automotor y no levantamos ese secuestro hasta que no regulariza o afiance el cumplimiento de la cuota alimentaria. Son medidas extremas, pero que nos han dado resultados a la hora de garantizar la eficacia del pago de la cuota alimentaria. También a aquellos que no cumplen le hemos impuesto tareas comunitarias. ¿Cómo? Como consecuencia del incumplimiento de la cuota alimentaria, como consecuencia del incumplimiento de los espacios de abordaje de masculinidades y con la particularidad de aquellos que no concurren a prestarlas, los hacemos ir con el auxilio de la fuerza pública. Lo ideal es que el deudor alimentario participe de los espacios socioeducativos de abordaje de masculinidades que existan en cada comunidad para que reviertan sus conductas. Pues la idea es que realmente recapaciten en la conducta, recapaciten en los tipos de violencia en que incurren y cumplan. Pero tenemos muchas veces personas que, a pesar de que son derivados a esos espacios, no lo cumplen o boicotean el espacio. Entonces, también como consecuencia de esa otra situación, hemos encontrado que
Como consecuencia del incumplimiento de la cuota, de por sí ya ordenamos las tareas comunitarias. Pero si además te mandamos al espacio de masculinidades y no lo cumpliste, también ordenamos como sanción por el incumplimiento de ese espacio las tareas comunitarias. Y en caso de que no vayas voluntariamente a prestarlas, sí tenemos la obligación, sí tenemos, perdón, el poder de acudir al auxilio de la fuerza pública para hacer cumplir nuestras decisiones. ¿Por qué? Porque la ley 12.569 de violencia familiar, en el artículo 7º y en el artículo 7 bis, autorizan a los jueces a emplear el auxilio de la fuerza pública para el cumplimiento de las medidas que dictemos en materia de violencia familiar. Entonces ahí están los instrumentos legales y los auxilios legislativos que tenemos los jueces para respaldar este tipo de decisiones. Obviamente que la intervención a la justicia penal la ordenamos nosotros de oficio, porque tenemos la obligación como funcionarios públicos de, ante la comisión de un delito, poner en conocimiento al fuero penal de la existencia del mismo. ¿Cuál es el delito? Es el incumplimiento de los deberes de asistencia familiar. No tenemos realmente reflejado todavía resultados penales, pero lo generamos igual. La comunicación sale de oficio por el juzgado de paz al fuero penal, viaja automáticamente con el incumplimiento y se le genera esta cuestión. En una instancia nos recurrieron esta disposición porque no había sido pedido por la parte, lo habíamos ordenado de oficio desde el juzgado, y la Cámara desestimó esta apelación con fundamentos en que la intervención de la justicia penal no correspondía acá a dirimir si era justo o injusto, si era legal o ilegal la comunicación de oficio al fuero penal, y que en todo caso, lo que le dice la Cámara de Apelaciones de Trenquelauquen a este alimentante es que las defensas que usted quiera realizar respecto de si hay delito o no hay delito, hágalas en el fuero penal. Pero es facultad de los organismos jurisdiccionales que ante la toma de conocimiento de la existencia de un delito lo podamos comunicar de oficio al fuero penal sin necesidad de que tenga la petición de la parte. Combinación de medidas. Como ustedes vieron, hay desde el secuestro de carnet de conducir, tareas comunitarias, espacio de masculinidades, inhibición de bienes, embargo, secuestro de carnet, secuestro del automotor, inscripción del deudor en el registro de deudores alimentarios. No hay una única medida exclusiva y excluyente que nos garantice a nosotros el cobro absoluto de la cuota alimentaria. Lo que tenemos que aprender es a combinar esas medidas. Muchas veces, como les dije hoy, no sabemos cuál de todas las medidas va a hacer clic en el alimentante para que se avenga a pagar o a cesar la cuota alimentaria. Entonces, si nos quedamos con una única y exclusiva medida, vamos a estar seguramente condenados al fracaso. Lo que tenemos que hacer, y tenemos la posibilidad de hacerlo, es de combinar todas estas medidas juntas para que se busque, entre comillas, el encierro de esta persona por todos los frentes posibles, de manera tal de que demos con la medida que nos permita realmente cumplir con la medida cautelar. La novedad más importante para nosotros como Juzgado Paz de Heró fue que por primera vez en el país se ordenó que los deudores alimentarios se inscriba el deudor alimentario ante la central de deudores del Banco Central. Y esto impacta automáticamente en el sistema de Veraz. A pesar de que no es un deudor del sistema financiero, lo que ordenamos es que el deudor alimentario sea inscripto en la central de deudores del Banco Central de la República Argentina, y eso automáticamente genera ese escrache o esa posibilidad de que no pueda esta persona operar en el sistema financiero por ser considerado insolvente para ese sistema. Bien, tuvo muchísimas repercusiones, y a nosotros nos permitió como medida eficaz que las dos personas que fueron inscriptas en su momento ante el Banco Central rápidamente formularan los acuerdos necesarios para que la cuota se pague. Insisto, no hay una única y exclusiva o excluyente medida cautelar. La combinación de todas es muy importante, se pueden pedir todas juntas.
se pueden escalonar en cuanto a, si no cumplís con esto, voy por esto otro, o a percibir de que el juzgado le pueda percibir de que si no cumplís va a pasar esto, esto, esto y esto, y lo importante es que no nos quedemos con una única medida. Por eso, para ir cerrando y dar espacio a las preguntas y más, porque me pidieron una hora de tiempo para que todos puedan realizar las preguntas. Para poder consagrar el principio de la tutela judicial efectiva, creo que es fundamental repensar las prácticas judiciales, desde las actitudes que toma el organismo jurisdiccional a la hora de qué tipo de proceso va a llevar adelante, con la flexibilización de todas las normas procesales que se puedan en aras de consagrar el principio de tutela judicial efectiva, de ser eficaces, de poder fijar alimentos provisorios al inicio de cada proceso, de notificarlos adecuadamente en tiempo y forma. Tenemos que repensar las prácticas judiciales en cuanto a no tratar los procesos y las cuestiones como compartimentos estancos, causa de violencia familiar por un lado, proceso de alimentos por otro, y régimen de comunicación o cuidados por el otro, sino a combinar toda esta situación para tener una visión más clara de ante qué situación estamos y poder dictar las medidas más apropiadas para poder superar ese conflicto familiar y poder superar esa situación de violencia. No quedarnos con la utilización estandarizada de las medidas, hay que repensar todo el tiempo. Hay veces, como les decía, a la persona le duele más no ir a una cancha de fútbol que le embarguen el auto. Entonces, ahora esa información de si la persona asiste o no asiste a una actividad deportiva, si asiste o no asiste a un club, si asiste o no asiste a una determinada práctica, es muy difícil que la sepan los jueces de oficio. Nosotros tenemos un límite en el conocimiento, y por eso es importante que los abogados suministren o puedan suministrar al organismo esta información para poder dar con la medida adecuada. Es necesario hacer un análisis de cada caso en particular. No le podemos a todos los casos dictar la misma medida. Eso está claro, hay que analizar caso por caso, aunque sean situaciones parecidas. Cada caso merece un análisis en particular para poder dar con las medidas apropiadas y tener siempre como norte el principio de la tutela judicial efectiva de principio a fin del proceso. No solo al inicio, y no solo al final, no vamos a obtener nunca una sentencia si nosotros no somos ágiles y eficaces a la hora de llevar adelante el proceso, de simplificar la prueba, de notificar rápidamente. De nada me sirve una sentencia 10 años más tarde si no logro notificar los alimentos provisorios rápidamente. Entonces, este norte de la tutela judicial efectiva tiene que estar en todos los hitos del proceso judicial de alimentos para poder realmente empezar a desandar esos números tan, pero tan preocupantes que nos arrojan la estadística en nuestra provincia de Buenos Aires y a lo largo de todo el país en cuanto al gran grado de incumplimiento que hay de la cuota alimentaria. El Poder Judicial tiene una enorme responsabilidad en esta cuestión. Y creo que la invitación es a que todos los operadores empecemos a ayornarnos, a repensar nuestras prácticas y a tratar de que esto sea una anécdota y que podamos realmente tener una especie de, si se quiere, si es posible, una reconciliación con los justiciales en cuanto a esta cuestión. Muchas gracias. Dejo de compartir ahora el PowerPoint y vamos a las preguntas. Excelente, en todos los aspectos, clarísimo, didáctico. Las notas que estoy viendo son todas de sumo agradecimiento, querido Javier. No sé si está Carlos, que es quien va a llevar adelante las preguntas. Le pasaría. Sí, estoy acá, tengo un problemita con el mouse, pero sí, acá estoy, a ver, ya le digo. Bueno, adelante, Carlos. Doctor, en el caso de incumplimiento por declararse insolvente, ¿la regulación del pago puede solicitarse a un familiar directo? Aguárdame que tengo que mover acá. A un familiar directo del deudor. En ese caso, ¿cómo se prosigue con la sustanciación del proceso a tal fin? A ver, sí, está previsto expresamente por el Código Civil y Comercial. Tenemos la posibilidad de ir contra los parientes. Y si bien el Código Civil y Comercial nos habla de los ascendientes, los abuelos generalmente son los demandados, la jurisprudencia empieza a virar e ir más allá de la cuestión de los abuelos y empieza a incluirse a otros familiares
para lo que es la satisfacción de la cuota alimentaria. Claramente es posible plantearlo en otro proceso si es que no se culminó el que está en trámite, porque, a ver, una de las novedades que nos trae el Código Civil y Comercial es la posibilidad de incorporar al mismo proceso a los abuelos u otros parientes obligados al pago. Pero si no han sido partícipes de ese proceso estos familiares, se puede, acreditando el incumplimiento del obligado principal, que son, en primer lugar, los progenitores, se puede traer a estos familiares a proceso. Y de hecho nos ha dado también mucho resultado esa cuestión. Es decir, el hecho de involucrar a los abuelos, a los parientes, ha habido casos jurisprudenciales de tíos, ha habido un caso jurisprudencial hasta de padrinos, tenemos la posibilidad de incorporar cada vez más actores para que la situación de incumplimiento de la cuota alimentaria sea satisfecha. Bueno, tengo otra preguntita por acá, ya le digo, doctor. En el caso de incumplimiento por declararse insolvente, ¿la regulación del pago puede solicitarse a un familiar? Esto no, esto es lo que acaba de responder ahora. Estaba viendo que acá, ahí dicen que en Corrientes se dispuso recargar un porcentaje de la boleta de servicio de luz, agua, teléfono, de esa manera la empresa de servicio depositarse el porcentaje en la cuenta social. Sí, es una de las medidas que incluso la he conocido del juzgado de paz de Lincoln, no, de Chivilcoy, perdón. ¿Es una medida posible? Sí, claramente es posible, es razonable, claramente es razonable. Dependiendo de la situación y el caso, como insisto, no hay una única medida exclusiva y excluyente que nos garantice esta cuestión. Para poder dar con esto tenemos que dar con que los servicios estén a nombre de la persona del alimentante, que claramente el aditamento a ese servicio, luz, gas, de la cuota alimentaria, ¿qué podría conllevar? Y que si no lo paga le corten el servicio. Pero también tenemos que ver qué vulnerables también están en ese domicilio para saber si eso es una medida apropiada o razonable. Entonces, cuando digo que los casos son parecidos pero no iguales, tenemos que hacer siempre un análisis caso por caso de la situación y de la razonabilidad de la medida que se pide. ¿Es posible? Claramente es posible, es fantástica. Ahora, no necesariamente te va a servir en todos los casos. Por eso digo que no hay que enamorarse o ligarse a una sola medida exclusiva y excluyente. De hecho, nosotros tenemos un caso reciente de la Cámara de Morón donde dispuso, por ejemplo, el corte de la telefonía celular de la persona que no pagaba la cuota alimentaria. Medidas hay decenas. Esta es una breve síntesis de algunas o las más utilizadas o las que pueden resultar más novedosas. Ahora, no es un número clausus, no es un número cerrado. Depende del ingenio del organismo jurisdiccional y también depende del ingenio de los abogados que nos pueden suministrar información adicional en el proceso porque conocen a las partes o porque las partes tienen información que no tenemos en los organismos judiciales para ver dónde más duele, dónde pega la medida que se solicita para poder generar que se cese esa situación de incumplimiento. Claramente que si tenemos a un deudor alimentario con patrimonio, nos agredimos el patrimonio y se terminó la historia, pero siempre generalmente estamos ante situaciones donde ese patrimonio no existe, no está, o no es fácilmente liquidable o individualizable, entonces tenemos que agudizar el ingenio para generar y ver qué medida hace o genera ese cambio de conducta en la situación de incumplimiento. ¿Le hago otra pregunta, doctor? Sí. Una última. ¿Hay antecedentes de prohibición de acceso a algún espectáculo público? Por ejemplo, un recital. Sí, ha habido. Perdón. Sí, dígame, por favor. No, sí, existe, nosotros los hemos dispuesto localmente y ha habido otra jurisprudencia reconocida en distintas provincias donde se los ha obligado a socios de determinado club a asistir a espectáculos deportivos o, como les comenté yo, a practicar determinado deporte. Que ese deporte para esta persona era practicado como un hobby, es decir, y nosotros hicimos el análisis de que si tenés tiempo para ir a jugar al fútbol, tenés tiempo para cuidar a tus hijos o para generar una actividad económica que te permita generar un recurso económico que te permita pagar la cuota. Así que existen antecedentes jurisprudenciales que avalan ese tipo de medidas.
Oh, no, no tiene más preguntas, doctor. Sí, agradecimientos por la conferencia. Bueno, la verdad, Javier, excelente. Yo vi una pregunta por ahí que a lo mejor no te ha llegado, Carlos. Por ahí me la pasé, sí, sí, porque tengo un problema con el mouse. Por eso que me voy a atrever a hacerla porque me parece interesante. Javier, están preguntando cómo se llega, cómo se accede a la billetera virtual. A las billeteras virtuales se puede acceder con oficios. Hay oficios a Mercado Libre, a la cuenta NI, el Banco Provincia, son oficios generalmente electrónicos incluso. O sea que, o a las distintas, porque la verdad que hay una gran proliferación de distintas billeteras virtuales, pero las más utilizadas cuentan ahí, Mercado Libre, hemos oficiado y Mercado Libre te contesta enseguida y nos ha procedido a trabar embargos sobre esa billetera. Cuenta DNI es Banco Provincia. Y con el Perfecto. Banco Provincia el Poder Judicial tiene todo electrónico. Bueno, muchísimas gracias, Javier, por tu generosidad. El PowerPoint está a disposición de todos ustedes y realmente muy didáctica la charla, muy concreta, y te vamos a seguir citando, Javier, si vos lo permitís, ¿Cómo porque hay no? muchos puntos que podemos, si Dios quiere, podremos ampliar muchísimo. Son infinitos los agradecimientos a tu charla y las felicitaciones que te quiero hacer llegar. Gracias, Javier, desde el fondo del corazón. Muchísimas gracias por tu tiempo y por esta tan didáctica exposición que nos has dado hoy. Y como yo hago todos los lunes, voy a decir quién va a venir el próximo lunes a este encuentro. Va a ser el doctor Jorge Omar Frega, que como ya sabemos, porque ha estado en otras oportunidades, es el presidente del Colegio de Abogados de Morón. Y la verdad que nos trae un tema con el que hemos hablado previamente, muy interesante también, que se refiere a la inflación y su incidencia en las cuestiones patrimoniales de familia. ¿Incide la inflación en las cuestiones patrimoniales de familia? Por supuesto. ¿De qué forma? ¿Cómo podemos solucionar? Bueno, mis queridos, mil gracias por estar todos los lunes, este horario que yo amo, que es tan hermoso compartir con todos y cada uno de ustedes. Me despido con un profundo agradecimiento fundamentalmente para Javier y para todos y cada uno de ustedes. Gracias. Hasta el lunes. Chao, buenas tardes para todos.